Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se reúne aquí para conversar sobre estos temas que tanto nos gusta. Y esas conversaciones las pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, buscando sencillamente Amigos TIC. Y si quieren ver la edición sin corte, sin todos los efectos, las cortinillas hermosas que le ponen nuestro equipo con Andrés a la cabeza en Caracol Radio, pues pueden en el canal de Caracol Podcast en YouTube ver esa edición, esa versión sin edición más bien. Bueno, quiero saludar a mis amigos TIC y empiezo por la linda, la pilosa y siempre bien recibida aquí por todos nosotros con mucha felicidad, Emilia La Lucho Díaz de la Educación Restrepo. Emilia, bienvenida. Pues Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Como siempre, aquí feliz y firme cada vez que puedo. Sí, 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 y eso nos hace muy felices. Bueno, también nos acompaña el mago de los botones vamos a ver si hoy está desde Cajicá o desde Zipaquirá, don Jole Restrepo. Buenos días, Víctor. Buenos días, Emilia. Hoy me encuentro desde Cajicá, gracias por preguntar. Hoy no estoy en Zipaquirá, donde normalmente estoy. Ah, sí, Zipaquirá, algo nos suena. Sí, es que allá queda, Víctor, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, Atelier, matrículas abiertas. Es por eso, sí. Bueno, muy bien. Y vamos a ver desde cuál de sus latifundios favoritos, si es desde Abu Dhabi, las Islas Maldivas o en su rancho de Texas, don Santiago Pinzón Galán. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Muy contento de estar este 4 de julio para que quede ya la salvedad, como Mauricio no está y no estamos completos. Víctor, no diga eso, no estamos completos. Acompañando y teniendo obviamente el privilegio de un invitado muy especial que Emilia va a hacer los honores de presentar. Entonces, contentos de estar acá. Y sí, conozco un colegio del siglo XXI para el siglo XXI sin físicamente haber estado, porque hace falta ese pendiente, pero sí dicen muchos y Paquirá hablan mucho de eso. Bueno, eso, muy bien. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano, desde Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques. También muy contento de recibirlos. Y sí, hoy estamos grabando el día 4 de julio, y aprovecho para hacerle un saludo a un colega muy especial, Julio César Guzmán, que lanza hoy 4 de julio su proyecto 4 de julio. Entonces, para que estén pendientes en distintas plataformas, uno de los mejores periodistas que tiene este país. Entonces hoy no hay dato, ese fue el dato, el 4, ya se tiró a la sección, ya no hay más. No, habrá sección, habrá sección. Bueno, Emilia, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitado? Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo, un crack y sobre todo un líder visionario, estratégico, que tiene más de 20 años de trayectoria en el sector financiero, desarrollando al sector financiero empresas como el Grupo Bancolombia, el Grupo de la Vivienda, el Grupo Supergiros y Tuya, con una trayectoria siempre enfocada en escalar negocios a través de la transformación organizacional, innovación y la tecnología. Se ha especializado en el desarrollo de ecosistemas FIDigital, la construcción de alianzas estratégicas y la diversificación de portafolios, lo que le ha permitido impulsar el crecimiento sostenible, promover la inclusión financiera y generar valor a escala. Y para mí es un verdadero gusto, un placer presentarles a Hugo Zurek, un amigo y, como bien les dije, un verdadero crack de este mundo. Así es que, Hugo, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Qué bonita introducción, más generosa de lo real. No, toda completamente merecida. Bueno, Pues Hugo, sí, he tenido la fortuna de conocerte hace un tiempo y de verdad
esto no es generosidad, eres un crack en lo que has venido desarrollando en la innovación y tal vez algo importante a lo largo de estos últimos 20 años al sector financiero, justamente en esa sostenibilidad, en esa inclusión, y quisiéramos empezar por allí. ¿Cómo has visto a lo largo de estos años esa evolución en la inclusión financiera y para dónde vamos? ¿Para dónde va Colombia en inclusión financiera? Bueno, esa respuesta cambia realmente después de haber pasado por el grupo Supergiros y después de haber recorrido casi que todo el país. Pues yo creo que son poquitos los departamentos que me terminaron faltando, pero tuve la oportunidad y el chance de conocer el país completo. Hay una cifra que yo siempre a mis colegas del sector financiero le digo que le pongo un reflector y es esa aspiración de lo que se viene con breve, en donde se aspira a pasar del 75% de manejo del efectivo a un 50%. Cifras, ahí todavía hay distintas fuentes, pero la última que yo tengo es que el 40% del gasto o del consumo de los hogares es en efectivo. Se habla de un 75% en el último espacio que estuvimos en Asobancaria y que con toda la entrada del sistema de pagos de bajo valor, el sistema interoperable del Banco de la República o lo que se conoce como las llaves, pues se espera que eso se reduzca al 50%, mirando los casos similares de lo que pasó en Brasil o en países cercanos. Eso digo yo, que es la plata de una de las Colombias que está sobre todo los rieles del sistema financiero y que está en el sistema formal. Pero cuando uno va a las regiones en este país, este es un país que digo yo, esto es una expresión propia, que nada en efectivo, que, que cuando uno conoce esa segunda Colombia, o como yo lo denominé, el país que no conoce el país, se da cuenta que esa cifra puede tener su oportunidad de mejora. ¿A qué me refiero con esto? Es muy difícil llegar a una inclusión financiera por varios elementos. Lo primero, la, la conectividad en este país. Y no es que tengan que irse a Nazaret, Guajira, ni a Belén de la Playa en el Catatumbo, ni le estoy diciendo que vayan al Tambo en Cauca, no. Salgan de donde están en sus casas y ya la señal empieza ahí a fallar. Entonces, eso en inclusión financiera, que va muy apalancado de la inclusión digital y de las billeteras digitales, tiene su desafío absoluto. Ni decirles que si van a Nueva Venecia, Magdalena, que hagan una transferencia con billetera, ¿no? Allá no existe, no existe el Internet distinto al que se provee en algunas organizaciones como la que era el Grupo Supergiros con Starlink. Entonces, allá ya no va a haber inclusión financiera partiendo de esa base de que no hay acceso digital. Número dos, el tema de los pagos. La gente de los centros rurales, que es muy bueno que tengan ya acceso a las billeteras como Nequi, Plata y casi que todos los casos que ponen es la persona de la playa que fue a hacer unos masajes o a vender un cóctel y le pagaron con Nequi o con Plata o con cualquiera de las otras billeteras. Entonces hablamos mucho de, mire toda la inclusión que hay, tantos, y en estos días salió que el 96% de los colombianos al menos tienen una solución financiera. Claro, usted hace la transferencia a esa persona porque esa persona ya entendió que la gente en esas playas no tiene efectivo y esa persona cuando llega va a un punto de supergiros y saca la plata. ¿Por, ¿por qué la saca la plata? Porque porque todo lo que está alrededor de su ecosistema, entonces en la tienda de don José o de don Chucho, o para pagarle al amigo, o para pagar unos servicios públicos, todo lo terminan haciendo en efectivo. Entonces hay un corte en esa cadena.
Y hay un corte en esa cadena por varias razones, porque no todos los comercios tienen datáfonos, no todos los comercios reciben QR, y ahí viene un tercer punto, que es el tema de, como digo yo, cuando el comercio se tecnifica en estos elementos que lo tiene que hacer, se gana un que le cobra una comisión y el informal no está dispuesto a pagar eso, no está dispuesto a pagar eso. Entonces siempre esa cadena se termina cortando ahí. Cuarto punto, y esto lo viví yo en Soledad Atlántico. Llego yo a uno de los puntos y veo que una de las personas estaba pagando con una de las billeteras digitales cuando yo sabía que nosotros no recibíamos esos pagos, no teníamos esa opción. Y le pregunto a la chica que atiende y le dije, bueno, ¿y cómo lo hiciste? Y me dijo, no, muy fácil. La persona ya aquí los clientes vienen, me dicen que descargue la aplicación de la billetera X y ellos me trasladan la plata y ya después yo voy y saco la plata del cajero y vengo y la repongo acá al negocio. Esa persona inmediatamente quedó matriculada ya en la declaración de renta de de este país y le dije yo, y entonces esa persona aparece ya en las cuentas con ingresos superiores o transacciones superiores a 5 10 15 millones de pesos. Entonces, y les puedo seguir contando así donde hay elementos de la cadena que se rompen y ya ni hablar de la seguridad. Este es un país que si uno lo recorre, sabe las dificultades que tenemos en materia de orden público y de seguridad, donde las regiones, y vuelvo al principio de mi comentario, nadan en efectivo. Y hasta que todos esos 5 elementos, que son muy difíciles, no se solucionen, la inclusión financiera, que además tiene que ir acompañada de una educación financiera, que no la hay, es muy difícil que se adopte. Es mi postura, es mi mirada, y esa es la que yo peleo porque digo, pues si lo hacemos en los centros rurales, urbanos, buenísimo, o sea, el indicador va a llegar al 50%, pero no es la realidad, no es la realidad del país. Hugo, digamos que esa sea la lectura del vaso medio vacío, para darle, o medio lleno, como lo quiera ver, dependiendo de la lógica, pero esa comparación de Colombia con otros países y esa, digamos, ese ánimo de avanzar en políticas para que seamos un país digital, también incorpora el tema de ciberseguridad, porque obviamente está relacionado que hemos mejorado un poco la confianza en que estas herramientas, estas soluciones, estas aplicaciones, pues me dan a zonas urbanas, como está diciendo, alternativas. ¿Usted cómo ve la ciberseguridad en Colombia? ¿Qué está pasando en términos prácticos en las organizaciones y cómo estamos avanzando en eso? Bueno, buena esa pregunta porque ese fue el último punto que me faltó y me lo recordó. Entonces, ya han oído de todos los temas de las billeteras, la parte de los fraudes. Después de eso hay todos los casos que pasa, porque la simplicidad, cuando se hable, como esos productos fueron creados para ser de adquisición simple, con cédula, celular y unos pocos elementos, pues sobre eso se ha presentado una cantidad de fraude. Entonces, separemos la seguridad en dos elementos, la seguridad transaccional y la seguridad cibernética. Le acabo de hablar entonces de la seguridad transaccional. Con el tema de las llaves. El tema de las llaves, y le voy a poner un solo ejemplo, mire la parte de la llave que está asociada al número celular, ¿cierto? Porque hay una llave que usted le dice cédula, otro es correo, otro es celular y el otro es alfanumérico. Cuando usted da la opción del celular, una de las modalidades de fraude transaccional más grande que hay en el país es lo que se llama el SIM swap. Y es que alguien va y saca una SIM a nombre de Santiago, Santiago está tranquilo, de Santiago le llega por ahí un mensaje de que tiene algún error o algo, pero va y sacó la SIM y ya esa persona entonces empieza a recibir la plata porque como está asociado al celular, entonces yo aseguro desde ya que esa va a ser una de las modalidades de fraude en el tema de llaves más grande. A mí me hubiera gustado que las llaves en este país fueran alfanuméricas. Este país tiene que ser menos ingenuo, tiene que tener una seguridad en las transacciones. Y es que ni hablar de las modalidades que vi yo en las solicitudes de crédito,
donde que tal vez una vez te lo conté, Santi, que llegaban personas que con guantes de látex, con las huellas compradas y las pasaban. Y yo, Hugo Zurek, con ese guante de látex ponía el dedo, el huellero lo reconocía y salía que pedí una tarjeta a nombre de Santiago Pinzón y para de contar. Y así hay N mil. O sea, esa gente es brillante, brillante para el delito, pero es brillante. En el tema de la ciberseguridad, en la medida que se vuelven digitales los negocios, lo que se llama el perímetro, y en la medida que hay más alianzas, el perímetro se amplía. El perímetro se amplía que si yo soy una empresa X y tengo mis sistemas, pues yo cuido mi perímetro. Pero si yo le hago la tarjeta de crédito a la empresa B, el perímetro ya se amplió. Ataques por montones, ataques por segundos se cuentan. Yo, en una de las empresas que yo estaba, pues manejábamos más de 12 millones de ataques eh, mensuales y son bárbaros la forma de atacar. Y ahora pongámosle un ingrediente adicional y no es que sea negativo, pero prefiero ser cauto, precavido en estos temas de seguridad. Imagínense lo que va a pasar con la inteligencia artificial en la medida que se automaticen cada vez más las cosas. Los ataques son totalmente automatizados y la capacidad de reacción de las organizaciones, si no se tecnifican de la misma manera y a la misma velocidad, lo que va a tener es un desangre por medio del fraude, por medio de ataques. ¿Qué veo yo para cerrarles ahí la idea y en los espacios que me has invitado, Santi, a hablar? Que muchos hablan de ciberseguridad, pero pocos de ciberresiliencia. O sea, todos están enfocados en detener el ataque, pero la conversación dentro de las organizaciones no está en partir de la base de que algún día los van a fumigar, eso digo yo. A todos los van a fumigar. Lo que usted tiene que prepararse es para recuperarse rápidamente y tener unos temas alternos que le permitan volver a operar. Ese, insisto, son las cosas que yo he vivido y es la invitación que le hago yo a todas las organizaciones. O sea, sí, tiene que defenderse, pero dedíquese más a prepararse para cuando le pase, qué va a hacer y cómo va a reaccionar. Porque si estiman, una empresa, pocas empresas podrían aguantar una semana sin recuperación y sin que se quiebre. Ese es el mayor riesgo. Y en ese sentido, Hugo, ¿qué debe hacer una empresa para esa ciberresiliencia? ¿Cuáles son esos, como esos grandes pilares de la ciberresiliencia? Lo que he acompañado yo en algunas organizaciones es a entrenar en decimos, estresado, es dedíquese a entrenar estresado. ¿Qué le digo yo a las organizaciones? Coja un día a su empresa y tome usted como cabeza de la organización la decisión de decirle, hoy no tiene acceso al computador, nadie. Y se me sientan y esperen a ver. En ese momento les aseguro que colapsa la organización. No, mire, tengo que mandar estos mails, tengo que la base de datos, tengo que tener acceso. Pero en ese momento de choque que afortunadamente puede hacerse desde el entrenamiento y puede simularse, es que la gente empieza a mapear lo que son los riesgos de continuidad de negocio de cada una de las áreas de la organización. En la medida que se construye eso se llaman los playbook de las organizaciones y pueden empezar al menos por establecer unos playbook manuales. Así lo hicimos hace un tiempo en una de las organizaciones que yo estaba. El presidente me respaldó en ese ejercicio y un día llegamos y dijimos, no, no hay manera de operar hoy. Nos atacaron, todos los computadores están bloqueados, que es un efecto real, o sea, eso pasa en las organizaciones cuando hay lo que se llaman los ataques denominados ransomware, y es que bloquean todas las unidades y ahí lo que nosotros hicimos fue empezar a probar con cada una de las áreas qué tan preparados estaban. Evidentemente, pues menos de mediodía concluíamos que estábamos a portas de quebrarnos, de- de- porque es que no hay continuidad, no hay ningún proceso alterno. Ya de ahí que sigue, entonces empezar a diseñar los playbooks, empezar a diseñar cómo se tienen
unos documentos en una parte custodiada que no esté contaminada para dar esa continuidad. Y de ahí lo que hicimos fue el buen hábito de todos los meses entrenábamos, y ese entrenamiento incluso va hasta las juntas directivas. Para mí el riesgo más grande en un ataque cibernético es el riesgo reputacional, porque usted es el leproso del barrio y como usted está conectado en un ecosistema ya con muchas empresas, por lo menos la decisión que tomaba yo es que cuando sabía que alguien estaba con un ataque, así fuera rumor, yo lo desconectaba inmediatamente. Era para que a mí no me pasara el contagio, yo lo que decía es desconecte eso. Ya después miramos y restablecemos la conexión con esa empresa, pero yo no corrí ese riesgo. Entonces, te desconecta el ecosistema y el ecosistema te dice, cuando usted ya me demuestre que está sano y salvo, yo lo conecto y te fumigan la operación. Entonces, Claro. hasta esos puntos hay que llegar y decir, ¿quién es el listado de todos mis proveedores? Y venga, yo hablo, entonces supongamos pongo a la Andy, de una u otra manera estoy conectado. Venga, Santiago, si a mí me atacan, yo le voy a avisar, pero desconécteme si pasa esto y si no, pues mire, este es mi protocolo y vuelvo y me conecto. Y eso es un trabajo demandante. Eso no se va a demorar una empresa juiciosa menos de 6 meses, un año, y además establecer los protocolos de recuperación para poder garantizar la operación. Y a eso se le pormenoriza. La gente habla mucho de los riesgos, pero ese yo creo que es de los que está por ahí engavetado en muchas organizaciones. Sí. Bueno, pues llegamos a la hora de nuestra sección Ojo al Dato, hoy con el zar de la propiedad horizontal, don Santiago Pinzón Galán. Bueno, muy fácil. 203, ese es el dato. 203. Son 203 años de relación entre Estados Unidos y Colombia. Hoy, 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Y estamos en un momento bastante desafiante y por eso mencionarlo, porque son relaciones estables, diplomáticas, estratégicas y que nos han ayudado al desarrollo económico, a la inversión, a la generación de empleo. Cuidemos esa relación diplomática. Vamos por muchos más años, pero hoy estamos ya por 203 años de relación entre Estados Unidos y Colombia. Ojo al dato. Muy bien, buen dato. Sí, Víctor, sí, falta complicado. preguntar, Víctor cubrió el inicio de las relaciones entre... Sí, Antes, las colonias. el tema de la entrega de Panamá fue muy complejo. Mucho mosquito cuando estaba ya en la noticia. Hugo, algo que tú hablas de la complejidad de la ciberseguridad y de lo que eso implica en tiempos y por supuesto en inversión. Y esa es una conversación que pueden de alguna forma y se dan en las grandes organizaciones, pero estamos expuestos a la ciberseguridad no solamente nosotros como individuos, sino definitivamente también las empresas pequeñas y medianas. ¿Cómo puede una empresa? ¿Cierto que no fui yo? Sí, no, perdimos ahí un tranquilo, momento. estamos en ciberresiliencia de Amigos TIC. Emilia va a regresar. Mientras no sea un ataque. Un loop muy especial para el 28 de diciembre, lo hacemos a propósito para nuestros oyentes. Eso es parte de lo que Cardías del Señor de los Botones. Ahí volvió Emilia. Hola, Emilia. Sí. Y Víctor sigue, al final Víctor sigue en mute. maravilloso, pero en mute. Entonces, bien. Se murió la red. Emilia, retomamos con tu pregunta, por favor. Se nos murió la red. No, Hugo, no sé hasta dónde me alcanzaron a oír, pero básicamente No te escuchó nada de la pregunta. La pregunta va orientada a que el tema de ciberseguridad es un tema que está en la conversación de los consejos directivos, de las juntas directivas de todas las compañías. Las grandes compañías están haciendo grandes esfuerzos y grandes inversiones en temas de ciberseguridad. Pero para empresas medianas, pequeñas que nos estén escuchando, ¿cómo abordar esto desde el esfuerzo que esto implica en términos de cultura? ¿Cómo abordar esto desde el esfuerzo que esto implica en términos de inversión?
cuando pues tienen que balancear en dónde ponen sus recursos. Voy a tejer la respuesta a la última, el último comentario. Se logra balancear cuando las organizaciones dejan de ver la ciberseguridad como una capacidad que tiene que desarrollar el equipo de tecnología. Cuando se ve como tecnología, eso es una inversión exponencial. Entonces, como hay cada vez más ataques y más tipos de ataques, hay que comprar más plataformas, más fierros y hay que protegernos más. Y eso se vuelve o tiende a infinito esa ecuación. Si se cambia la mentalidad, y de ahí me apalanco en la cultura, si se cambia la mentalidad de un esfuerzo tecnológico a un esfuerzo de control de riesgos, solamente ese cambio hace un tema bien importante en las definiciones estratégicas de la organización en materia de inversión para la seguridad y la continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque cuando se mira como un riesgo, uno balancea qué tanto invierto o hasta dónde es rentable invertir y ya cuando se vuelve una curva decreciente. Entonces, a mí en una de las compañías me tocó en donde la inversión era mayor al riesgo. Entonces yo decía, pero ¿para qué, pues, yo para qué sigo invirtiendo? Porque plataformas, Emilia, hay todas las que tú quieras, de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sabores. Entonces, lo que yo le digo a las organizaciones es, venga, antes de que arranque a invertir, pues claro, hay unos temas básicos, hay un firewall, hay un DLP, eh, hay una NAC que es para proteger la red y que nadie se navegue adentro pues cuando se conecte. Bueno, hay en Emil para no entrar en tecnicismos de herramientas, pero parte de la base, ¿cuánto es el riesgo? Valora el riesgo. En el momento que a esa organización le dijimos valora el riesgo, pues la inversión daba, o el gasto en ciberseguridad daba superior a, a lo que nosotros invertíamos, perdón, a lo que estaba valorado el riesgo. Ahora, cuando hicimos el ejercicio juicioso de valorar el riesgo se valora en dos elementos. Lo primero es en cuantificar la recuperación y lo segundo es en el número de días que necesita una operación para recuperarse y para no quebrarse. Entonces, esos son los dos elementos para decir, mire, mi riesgo está valorado en que si a mí me atacan, este riesgo cuesta 10.000, 20.000 millones de pesos. Entonces, ahí la inversión en protección en ciberseguridad debería estar coherente con cuánto quiere proteger. Los negocios son riesgo-rentabilidad. O sea, no hay un negocio que, independiente de la industria que esté, distinto a esa fórmula de riesgo-rentabilidad. Y todos los negocios asumen riesgos. Y no está mal que se asuma riesgo. Lo que está mal es no tejer unos planes de continuidad o de mitigación del riesgo. Me voy a devolver a lo que preguntabas de pequeñas y medianas empresas porque se piensa que las áreas de ciberseguridad son solamente para las grandes organizaciones. ¿Qué pasa con las empresas medianas o pequeñas? Para mí el riesgo es mucho más alto porque pasan dos elementos. Lo primero es que siempre le delegan eso al de soporte que los ayuda tercerizados. Entonces, venga, póngame aquí un antivirus, póngame el DLP que es para proteger la salida de la navegación, póngame un firewall y chao, no más. Pero los atacantes saben que en la medida que cojan una de esas organizaciones y le atrapen los dominios y le atrapen toda la, la- la capacidad pues, de la organización, la utilizan es como fachada, porque a través de esas empresas es que empiezan a navegar y a entrar a otras organizaciones para pasar desapercibidos. Entonces los ven como clientes muy fácil de atacar para ellos, digo yo, clientes, para poder bypassarse en otros ataques mucho más masivos. Entonces, eso es lo delicado de las empresas, pero vuelvo y digo, es riesgo-rentabilidad. Parta desde el riesgo, mire la estrategia de ciberseguridad desde el riesgo, no desde tecnología, y ahí establece su plan de acción. Hugo,
al escucharlo sobre esta última respuesta, va uno sintiendo que el mayor riesgo es por esa fachada B2B, en donde precisamente en empresas más pequeñas se vuelven como el caballo de Troya para poder llegar a intentar vulnerar organizaciones más grandes. La diferencia también está, y de acuerdo a su experiencia, no solo en el tamaño de las empresas, sino ahí mi pregunta es, ¿cómo están las regiones en Colombia con respecto a su preparación en términos de ciberseguridad? ¿Es muy grande la brecha de las 3 grandes ciudades con el resto del país? Es que hay una cosa, Víctor, y ahorita Emilia me lo preguntaba, la cultura. Mm. Usted puede ser la empresa más grande de este país, la multinacional, pero si el señor Santiago le dio por abrir un correo y ahí navegar, pues puede ser un tema de phishing es la modalidad más alta y más fácil, porque el señor Bueno, Santiago, él en su subdirección tiene, en su vicepresidencia tiene una subdirectora para cada plataforma bueno, social. Sí, pero a partir de la base de que a Santiago le entra el correo y Santiago ingenuamente ingresa ahí. sí. Solamente se necesita ingresar un usuario y contraseña, que son las llaves de entrada a cualquier organización. Y eso le pasa a una pequeña y a una grande. Miren, casos que yo vi. Incluso en puntos físicos me tocó que a una funcionaria le ofrecieron 10 millones de pesos si entregaba el usuario y la contraseña. O sea, en un punto físico, cuando salieron de las oficinas, le dijeron, deme el usuario y la contraseña y ya, le entregamos la plata, usted no más, la apuntamos en un papelito, no tiene que mandar ni un mensaje, nada, porque ellos saben que esa es la puerta de entrada. Me tocó ver casos como empresas que tercerizan entonces y traen proveedores o consultores y le dicen, no, traiga su computador y yo le doy unos accesos y después ya yo le quito los accesos. Y uno de esos, muy chistoso, le dio por grabar el usuario y la contraseña porque le daba pereza al tipo meterle, la graba en el caché y ese caché algún día se lo hackearon y por ahí estaban vendiendo las contraseñas de nosotros. Entonces, solo se necesita la ingenuidad de una persona para que una empresa de pequeño o grande escala sea vulnerada. Ahora, también los ladrones no llegan y le dicen, Santiago, que si me regala la clave, por favor. Son tipos que son extremadamente expertos. Miren, nosotros hacíamos ejercicios semanales, y tenía consecuencias que si era reiterada la caída, era una justificación para no tener una continuidad en la organización. Y había gente que caía, y caía, y caía, y decía, pucha, pero ¿cómo sensibilizamos? Porque los ataques son cada vez más reales. No sé si han visto el podcast que sacó Pardo, lo que se Rafael llama Pardo, sí, La Voz sí, de la voz de Pardo. Pardo, muy bueno. Con 15 segundos uno hackea eso. Entonces, como a todos nos encanta aquí mandar audios, con 15 segundos. Entonces, eso vi casos yo, porque lo hicimos, hackeamos la voz del presidente y un audio. ¿Cómo está? Venga, estoy acá embalado, no he podido entrar, necesito descargar esto. Páseme por lo menos su usuario y su contraseña porque voy a entrar aquí a la junta directiva. Y el funcionario feliz iba. No, o sea, maneras de hacer eso hay en Emil. Entonces, ahí el tamaño de la organización eh, no es relevante, es relevante es el desconocimiento y la falta de cultura. Todo esto debería ser un problema de riesgo y de cultura cibernética dentro de las organizaciones y en la ciberresiliencia para garantizar la continuidad de los negocios. Hugo, usted que es Víctor, la versión criolla de Toretto, de Rápidos y Furiosos, pero con pelo, eh, ¿qué lee? ¿Cuál es su podcast favorito aparte del de nosotros? Aparte de Porque me imagino que ese es ustedes, el que está pendiente cada semana. ¿Qué recomienda? ¿Qué libros? ¿Qué podcast tiene usted en su radar? eh, ¿O recomienda? vea, yo
y con Emilia lo hemos hablado, y a mí me complace mucho que quien dirija una institución educativa sea una persona que venga con un pensamiento de transformación. Le voy a decir cuál es mi opinión, y que sé que el César lo está haciendo muy bien. Yo estudio en YouTube. Inteligencia artificial, yo todo lo he aprendido es a punta de YouTube. Para mí, ese es un hack a la educación. Y Emilia, si estoy diciendo algo que no es, ahí me disculpan. No, no, Pero, sí. pero es que mire, yo cojo y me paro en la banda a trotar y tengo suscrito a N canales, sobre todo los españoles son muy buenos en los temas de inteligencia artificial. Y eso es lo que yo hago, Santi, todo el tiempo, ver esos tipos. Y al otro día, entonces ya me dicen actualizado. Entonces, ellos tienen una ventaja, y es que todos los días están vigentes. O sea, el máximo delay de ellos son 24 horas. Y si usted los ve y los analiza ya desde ese punto de vista, ellos al final le dicen, tienen un hook ahí para venderle eh, una maestría o un certificado o lo que usted quiera, pero le dicen, y todos los días se va actualizando, o sea, nunca pierde vigencia. Entonces, conociendo un poco las entidades educativas, pues que es que no puedan levantarse y decir, mañana cambio yo el pensum y es nuevo y para de contar, porque tiene sus procesos con el ministerio y demás, pues tienen un tema muy desafiante ahí. Entonces, a tu respuesta, yo lo que hago es mucha educación a punta de YouTube, en los distintos aspectos, Santi. Eso es lo que veo yo todo el día. Y sobre todo, pero puede ser FOMO, pues, que en el caso mío, que se siente que si 3 días no ha visto temas de inteligencia artificial, ya quedó atrás, quedó ¿Cuáles son esos completamente. canales favoritos tuyos, esos canales españoles? Hay uno, insisto, son españoles, pero hay uno que se llama Javier Millana, muy bueno, un Me encanta. tipo brutal. Hay otro que es John Hernández, eh, muy bueno, que son como los dos que yo más veo. Ahí tengo otros, está DOT, o sea, DOT CSV, también un tipo supremamente bueno y actualizado. Esos son los tres que más veo, pero ahora tengo a un tipo, a Alejavi, y tengo otro a Dani. Todos son españoles, no sé por qué. O puede ser que el algoritmo por ahí me recomienda solamente españoles, pero son los que más sigo y los que más veo. Mi obsesión hoy en día, Santi y Emilia, es temas de inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué? Porque es que yo sí creo que eso es dista, como dice el presidente de la división de inteligencia artificial de Microsoft, Mustafa Suleiman, dista de ser tecnología. Él dice que es una nueva especie. Él hace la... Ahí hay un video donde si lo buscan a Mustafa Suleiman, él dice que está mal interpretada la inteligencia artificial como simplemente tecnología, sino que es una nueva especie digital. Así lo define él. Y esa sola respuesta cambia mucho o cambiará mucho el mundo y su interacción. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta para Hugo? No, un comentario. Es que Hugo nos contaba que hackearon la voz de un presidente. Y aquí en Amigos TIC también hemos hackeado la voz de un presidente. A ver, Víctor, usted qué. Haga los honores. ¿De qué estás hablando? Volviendo a meter en Mafio podcaster. Bueno, señores, esta semana Hugo Zurek, un gran amigo, un experto en varios temas del mundo de la tecnología, pero hoy felices nos fuimos por una sola de esas ramitas, la ciberseguridad. Con esto lo vamos de una vez amenazando, Hugo, de que lo vamos a invitar a otros episodios.
Cuando quieran, cuando quieran. Ahí les hago una pequeña recomendación, que esa la veo Sí, yo a cada rato, porque a varios los sigo ahí en LinkedIn. Una de los ataques grandes que nos hicieron a nosotros fue porque todo el mundo es feliz poniendo el correo electrónico en LinkedIn como es. Entonces, voy a poner cualquier cosa, santiago.pinzon@andy.com.co. Ya con eso, ese patrón no lo identificaron y dijeron, ah, bueno, si allá entraron a LinkedIn, dijeron quiénes trabajan en la Andy. Hay una señora Emilia Restrepo, entonces su correo es emilia.restrepo. Ahí nos pegaron un ataque a nosotros. Entonces, claro. les digo, tocó cambiar todos los correos de la compañía, todos, y ponerlos con números, con todo eso, para que nadie entrara. Va a estar muy difícil, va a estar muy difícil con el tema de inteligencia artificial. Cuiden a las organizaciones, es mi mensaje final. Cuiden la continuidad de las organizaciones y no sean austeros en el cuidado. Y me invita a cualquier podcast que quiera hablar. Yo Claro que feliz sí. de... Ahí ya me pide una vez a ver cuál correo electrónico tenía en LinkedIn. Sí, esa es la tarea ahorita de todo. Sí. Ya. Bueno, muy bien, pues esta semana Hugo Zurek. Y recuerden, si quieren escuchar nuestros episodios, nos buscan en Apple Podcasts, en Spotify, en distintas plataformas para que escuchen el episodio y en YouTube en el canal de Caracol Podcast. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Pero- Chao, crack.